¿Cuántos han entendido el mensaje o el taller que ha compartido Vanessa de la identidad? Me gustaría que levantaras tu mano. Amén. Qué interesante es ver que en el primer capítulo del Evangelio de Juan, el discípulo al que Dios amaba te hable con tanta intencionalidad de la identidad, ¿verdad? Y ahí vemos que el amor es importante. O sea, el amor, lo que derrama el Padre es identidad a través de su amor. Pues yo quiero hablarte de otra parte importante. Como jóvenes, como ha dicho Vanessa, la bendición no se puede quedar aquí. ¿Ser hijo es un privilegio o no? Saber quién eres, qué haces en la tierra y a dónde vas después de morir, ¿eso es una bendición o no es una bendición? Esto no es un juego, es una bendición. Pero eso no se debe quedar aquí. Ahora tenemos una misión en la tierra. Pero si yo no sé quién soy, difícilmente voy a saber qué tengo que hacer. Por eso la identidad es lo primero. Muchas veces nos quebramos la cabeza en querer explicarles a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, en las iglesias, cómo se hacen las cosas. Pero es mucho más práctico saber por qué estoy haciendo las cosas. ¿Por qué voy a dar una palabra? ¿Por qué es importante que mi compañero de clase escuche el Evangelio? ¿Por qué estoy sirviendo en la iglesia local? ¿Por qué le estoy dando una palabra de aliento a un amigo? ¿Por qué? Esto habla de identidad. ¿Vosotros sois la sal de la tierra? ¿Sois la luz del mundo? ¿Vosotros sois hijos? ¿Sois sacerdotes? Todo esto es identidad. La identidad que trae papá. Dios es tu papá. Aparte de que es juez, es todopoderoso, es sanador, es proveedor, pero es tu papá. Y te traerá identidad y te traerá valor. Necesitamos saber quiénes somos para saber qué tenemos que hacer. Y yo quiero continuar con el verso que dio mi mujer después del primer capítulo de Juan, de Mateo, de todo lo que ha compartido. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 11, y voy a repetir lo que ella leyó al final. Dice: vosotros son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa. Vosotros, los que estáis aquí sentados, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Escucha esto, versículo 10 de Primera de Pedro, capítulo 2. Antes no tenían identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. ¿Quién sabe lo que es un sacerdote? ¿Qué significa real sacerdocio? Porque es una palabra que quizás se te pueda venir muy grande, ¿verdad? Ser sacerdote. Yo antes de convertirme, para mí el sacerdote es el cura, el colegio, el que se ponía allí con la hostia consagrada y te daba la bendición, y ahí nadie se enteraba de nada, ¿verdad? Pero Dios nos está diciendo que en el pack de la identidad hay un real sacerdocio. Y bien decía mi esposa que el sacerdote tenía dos funciones: intercedía en favor de los hombres delante de Dios, y también intercedía con los hombres para conectarlos con Dios. Por eso, lo más importante que tú tienes que entender. Ahora, ¿quién sabe aquí que es hijo de Dios? Quiero que levantes tu mano. Muy bien. Voy a tener que predicar el Evangelio porque aquí hay 5 hijos de Dios. ¿Quién sabe que es hijo de Dios?
Vale. Aquellos que saben que son hijos de Dios, tenemos que saber, como punto 1, que somos sacerdotes, no jueces. Si tú quieres ganar a tu amigo, tú tienes que ser un sacerdote para tu amigo. Si quieres ganar a tu vecino, tienes que ser un sacerdote para tu vecino. Interceder, ser un puente, como hacían los sacerdotes. No una muralla, no una barrera. Si yo tengo que cambiar mi lenguaje, y ahora no te quiero hablar de un lenguaje educado y correcto, sino del cristiandés. Si tú quieres ganar un alma y no te va a entender ni papa porque tienes un lenguaje evangélico, intenta comunicarte de manera que te entienda. Eso es amor también. Cristo se humilló, se hizo hombre, se resumió. Si yo tengo que esforzarme por comunicarme con aquel al que quiero bendecir, pues esto es sacrificio, esto es amor. El sacerdote tiene que ser un puente, no una barrera. Esta iglesia y todas las iglesias de la provincia se duplicarían por 10, escúchame lo que te digo, por 10 si entendiéramos que somos sacerdotes. En el tiempo levítico no podíamos tocar lo inmundo porque te ensuciabas, ¿cierto? No toques esto, no comas aquello, no hagas lo otro. Y está muy bien cuidarse, claro que me tengo que cuidar, pero es imposible que yo, en este mundo en el que estoy, hasta que esté delante de Cristo, es imposible que tú no te ensucies. Imposible. Mala noticia. Not possible. Te vas a manchar con una conversación en la universidad, viendo la serie de televisión que no tienes que ver, mirando lo que no tienes que mirar, oyendo, te vas a ensuciar. Por eso Jesús nos dice, no te pido que los apartes del mundo, sino que los guardes con tu palabra. El tiempo levítico pasó. Estamos en otro tiempo, en el cual somos ahora nosotros, los sacerdotes, los que vamos a, entiéndeme, entre comillas, contaminar del reino de Dios los lugares de tinieblas. Un lugar de depresión, un lugar de ansiedad, un lugar de necesidad. Ahí es donde tenemos que llevar la luz del reino de Dios. Eso hacían los sacerdotes. Así que primero que quiero que entiendas en este taller, no eres un juez, eres sacerdote. Intercede. Sé un puente, no una barrera. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy hablando? Hay un mar de personas que necesitan a Cristo, pero a veces queremos pescar en las peceras. Necesito saber que soy sacerdote y que ahí donde ponga mis pies, eso será santo. Y esta es la segunda parte. Nación santa. Sois santos. ¿Por tus obras? ¿Quién es santo aquí por obras? Nadie. Nadie. Tú eres santo porque en el momento que aceptaste el sacrificio de Jesús, su propio espíritu vino a morar en tu corazón. Y el que vive dentro de ti, ese sí que es santo. Completamente santo. Y vive en ti. Así lo decidió. Con tus errores, con tu suciedad, con tu iniquidad, con tu culpa y tu vergüenza, hasta que llega el Espíritu y te hace entender que te selló, que eres hijo, que eres sacerdote, que eres santo, que me ama por encima de las cosas malas que pueda hacer. Y cuando tú entiendes que eres santo no por obra, sino porque el Espíritu Santo mora en mí, vas a saber que hay influencia y hay un cambio de atmósfera en los lugares donde tú vas a pisar. Tienes que saberlo. En el Evangelio se trata de fe y obediencia. Si tú no te crees esto y vas a llegar a un lugar donde todos están, a lo mejor tus amigos, fumándose un porro, permíteme que te hable con claridad. O donde te dicen, ¿pero qué estás hablando? Sí. El hombre viene del mono, si todo esto es una evolución. ¿De qué me estás contando? Dios decirte, ¿tú te crees que la Biblia, si esto está manipulado por el hombre? Todas estas cosas las vayas a escuchar en la universidad. La vaya a escuchar en los institutos. Y si tú no tienes claro quién eres y que tú eres un sacerdote, te va a hacer tambalear.
Va a haber crisis de fe. Y te vas a apartar. Y cuando caigas en todo lo que yo caí, volverás reventado. Muchas personas piensan que yo tengo un gran testimonio por todas las cosas de las que he salido. Pero para mí, un gran testimonio es un joven que ha conocido al Señor desde casa y no se apartó. A mí me da vergüenza contar las cosas que puedo contar. Vergüenza lo que he vivido. Y no lo quiero para mi hijo. Una vez alguien me dijo, mira, todo lo que tú has pasado, eso te llevó a donde estás. Mentira. El desierto era para 3 meses, no para 40 años. Eres hijo, eres sacerdote. ¿Lo crees? Dígame con fuerza, ¿lo crees? Vamos a hacer puentes. Tercero, dice que podemos mostrar, ya que somos sacerdotes, somos nación santa, podemos mostrar la bondad de Dios. Escucha esto. Esta generación necesita ver que le amas, no que le juzgas. Necesitan ver la bondad de Dios, no el juicio. Necesitan ver la bendición, que tú eres un canal, no una barrera. La palabra misericordia que tanto habla Jesús son vocablos que hablan de misery, del griego miseria, cordis, en el corazón. Un corazón para la miseria. Si tú no amas y tú predicas el evangelio porque la Biblia lo dice, es como un címbalo que resuena y no va a ningún sitio. Tengo que ir a la caja a predicar porque así lo dice mi pastor, así lo dice la palabra. No vas a tener la autoridad y el respaldo de Dios. No lo vas a tener si no les amas. Y yo predico la palabra y me desgañito en la palabra. Voy a trabajar en lugares que nunca hubiera imaginado porque amo a las personas. Y quiero que conozcan lo que me salvó a mí. Quiero que se vaya la ansiedad, el miedo a la muerte, el vacío existencial, el pecado, la falta de aceptación como yo tenía. Esta generación necesita ver sacerdotes que aman, no que juzgan. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? La primera vez que yo compartí el evangelio en la cárcel, después de haber estado 3 veces preso en la cárcel, y no como Pablo, yo la merecí, la cárcel. Pero cuando entendí este texto, vi que Dios me hablaba de autoridad. Ahora que me ha sacado de las tinieblas, ahora camino en su luz admirable. ¿Para qué? ¿Para quedarme en una bombillita con todos los cristianos, alumbrando en la iglesia que ya hay mucha luz? ¿O para hacer luz de la oscuridad, como dice Cristo? Si Dios me sacó de las tinieblas y me puso en su luz admirable, es para hacer luz en la oscuridad. Cuando yo entré en la cárcel, ya a predicar, ya estaba convertido, me convertí el 17 de diciembre del 2007. Yo entré y lo primero que sentí fue misericordia, porque sé lo que es vivir en una celda de 2 metros por 2 metros con 3 delincuentes. Quizás sería un violador o un asesino, poco sabía la vida de la gente. Pero cuando tú has sufrido, por eso dice la Biblia, dice que Jesús es apto para ayudarte en todas las áreas, porque lo sufrió todo. Así que si estás sufriendo, no quiero que pienses por qué me tiene que pasar, sino para qué estoy pasando por aquí. Porque quizás tú seas el consuelo de otros jóvenes. ¿Has sufrido abandono? ¿Se separaron tus padres? ¿Te traicionaron? Te ultrajaron, te robaron. Todas esas miserias las pasó Jesús. Por eso Él es sacerdote apto para ayudarte. Así que a través de este sufrimiento y dolor es la llave que Dios te puede dar como sacerdote para poder consolar a otros. ¿Entiendes lo que te digo? Sacado de las tinieblas para caminar en la luz admirable de Dios. Como decía mi mujer el otro día,
oficiamos una boda muy esperada en la iglesia. Una pareja que ha estado por 3 años viniendo a la iglesia, no estaban casados, pero yo esperé el tiempo de Dios. Y digo, algún día el Espíritu Santo les hablará y les dirá que se tienen que poner en orden. Y esa fue nuestra intención con ellos. Orábamos y el Espíritu Santo me decía, espera, yo soy el que convence de pecado. El Espíritu Santo convence de pecado. ¿Sabéis que cuando yo fui convencido de pecado, el 17 de diciembre del 2007, yo entré en la casa y mi cuñado, que fue el que me predicó, ni abrió la boca. Y ya estaba siendo convencido de pecado. Porque el Espíritu Santo está vivo. Y después la palabra me hizo entender que a través de mi oración y de entregar mi vida a Cristo, yo iba a ser salvo. Pues ellos tomaron la determinación de casarse y nos invitaron a la boda, oficiamos la boda el sábado pasado, 250 personas, ni un creyente, ni uno. ¿Qué hice? Pues predicar la palabra, conté mi historia, prediqué el Evangelio. Me faltarían días para contarte todos los testimonios que ocurrieron en aquel día, porque la luz brilla más en la oscuridad. La palabra de Dios y las personas que estábamos ahí éramos sal de la tierra. Solamente 2, Vanessa y yo, y todos los demás recibieron una palabra de aliento. Mira, exconvictos que habían pagado por muertes, 15 años de cárcel, llorando encima nuestra después de la boda, gritando y diciendo, no soy una buena persona, ayúdame a ver la luz, necesito aceptar a ese Dios del que habla. Allí mismo orábamos por ellos. Allí se convirtieron, pues no sé cuántas personas aceptaron a Jesús, pero más de 20 por lo menos aceptaron a Jesús, te lo digo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nunca me aparté de esas personas. Siempre estuve en una forma de ellos. Sí que estuve 2 años, mientras que yo tenía problemas con la droga, apartado porque lo necesitaba. Pero en el momento que Dios te fortalece, oye, invierte un poquito en una conversación con un inconverso. Relaciónate también con ellos, pero guárdate. Porque algún día, a lo mejor eres tú el que oficia la boda. Y 250 personas inconversas escuchan el Evangelio. Eres un sacerdote, un puente. Yo he venido para decirte esto. Dios me lo dijo, que te lo dijera. Eres hijo, eres un puente, eres sacerdote. Si tú quieres leer historias en la Biblia que respaldan lo que te estoy contando, simplemente puedes leer la historia de Felipe y el eunuco etíope, ¿verdad? ¿Quién se subió al carro? Felipe. ¿Al carro de quién? De un eunuco. ¿Qué decía la ley de alguien que tenía lo que te dije castrado? Que era inmundo, que no podía tocarlo, que se contaminaba. ¿Pero qué hizo Cristo, el Espíritu Santo, a través de Felipe? Llenar el carro de la presencia de Dios. Ese es el reino del que te estoy hablando. Lo llenó, le explicó las Escrituras, las entendió y ese hombre se bautizó en el momento. Otra historia. Puedes ver como Pablo en los Areópagos. Mi mujer hablaba de internet, ¿verdad? Aquí todo el mundo lo sabe todo. Todo el mundo entiende de todo. Te metes en Google, San Google, cualquier pregunta ya, y aquí todo el mundo sabe de todo, de teología, de medicina, de pandemia. ¿No te ha pasado o me ha pasado a mí el único? Google, ¿verdad? ¿Sabes que este ambiente que estamos viviendo, donde todo el mundo sabe de todo, era el ambiente en el que Pablo se encontró en el Areópago? En la antigua Grecia, un lugar donde se rebatían y se hacían discursos de las nuevas tendencias, filosofía, religiones. Y dice la palabra que Pablo, ¿qué hizo? Se indignó por dentro. Sufrió, dijo, madre mía, menudo idólatra. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Pero qué hizo? Lo juzgó. Hizo como un buen sacerdote. Dice, mira, estoy viendo que ahí hay un Dios que pone al Dios no conocido. De ese te quiero hablar. Y a partir de ahí, le soltó la palabra. Es verdad que vamos a contracorriente, pero no vamos a contracultura. Siempre y cuando la cultura no vaya en contra de la palabra. Porque hay cosas de la cultura que yo no voy a aceptar. Pero mientras que no vaya en contra de la palabra, tú vas a contracorriente, no vas a contracultura. Utiliza las cosas que la gente idolatra para hablarle del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque eres sacerdote. Porque eres hijo. Eres un canal, no una barrera. ¿Puede ayudarme el chico del teclado, por favor? Estoy terminando. Mateo 28.
Esta es la misión de todos, hijos. Aquí está nuestro ministerio. Ahí está. Aparte de los ministerios que tenemos en la iglesia, que son hermosos, la alabanza, el ministerio de niños, la enseñanza, la limpieza, todos son ministerios hermosos, pero aquí hay un ministerio común para todos los hijos y sacerdotes. Es ir a todas las naciones para hacer discípulos. Ir a todas las naciones para hacer discípulos. Las naciones, si tú ves el griego original, no está hablando de otros países tampoco. Sí que hay otros países que son naciones, pero está hablando de tu entorno. Hagan discípulos. Lo primero, identidad. Y después, enseñarles. Obediencia. A veces queremos mostrar la identidad en obediencia, pero a Dios le importa más quién eres que lo que puedes hacer para Él. Si tú supieras que el amor del Padre podría pegarse siglos mirándote, solo mirándote y disfrutando de ti como hijo e hija, y tú experimentaras solamente 1 milímetro de ese amor, no tienes más que mostrarlo al mundo, porque sabes que te ama, porque Él es la fuente. Primero, identidad. ¿Por qué? Porque soy hijo. ¿Cómo? La palabra me lo dice. Yo he venido a deciros en el nombre de Jesús que el carácter habla de la identidad. La actitud habla del carácter. Y la aptitud con P habla de los dones. El Señor quiere más actitud porque los dones ya los da Él por gracia. Y a veces nos centramos mucho en cómo hay que predicar, cómo hay que tocar, cómo hay que hacer las cosas, cómo tengo que dirigirme, cómo tengo que evangelizar, talleres de profecía, talleres de sanidad, talleres de evangelismo. Pero pocas veces me paro delante del Padre a ver cómo Él me ve. Así te ve Dios, como hijo amado, como ministro de Dios, real sacerdocio. Te ve como la sal de la tierra. Escucha esto que te estoy diciendo. Tú ya eres la sal de la tierra. Dios te da el título y después te enseña. En la universidad tienes que aprender y luego te dan el título. Pero en el reino de los cielos es diferente. Primero el reino de Dios y lo demás será añadido. Mateo 6, versículo 33. Primero identidad y luego servicio. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Tú eres santo, eres digno, tú eres bueno, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Cántaselo al Padre. Quiero que disfrutes del Espíritu Santo que está en este lugar. Ya está ministrando corazones. Deja que te ministre. Deja que te ministre. Papá. Oh, papá. Tu brazo me transforma en este lugar. Eres hijo, hijo amado. No hay temor en mi pecado. No hay temor en mi pecado. Tu perfecto amor echa fuera el temor. Tu perfecto amor echa fuera el temor. Echa fuera el temor. ¿Cuántos están sufriendo en este lugar? ¿Cuántos están clamando por dentro? Levanta tu mano. ¿Cuántos claman? ¿Cuántos claman? Levanta un clamor a Dios. Dile: papá, hazme verte como hijo. Díselo desde el corazón. Vamos, levanta
Dios ve, Dios oye. Dile: papá, hazme verte como hijo y enséñame a caminar paso a paso en tu roca, Dios. Todo tiembla a mi alrededor, pero tú no tiemblas, Señor. Tú no tiemblas, Señor. Espíritu Santo, oro en el nombre de Jesús para que tú derrames, Señor, un amor sobrenatural sobre estos niños, estos hijos. Rebósalos de tu amor, Dios. Transfórmalos, Señor. Enamóralos de ti con el manto de tu gracia, con el manto que le pusiste a José, con el manto que recibió Jacob, el manto que recibió Adán, el mismo manto que se quitó Jesús. Abrázalos, papá, y déjate abrazar por Dios. No pongas barreras a esta generación. Sé un canal de la gracia. Perdona, bendice. Prepáralos para lo que viene, Dios. Espíritu Santo, sigue hablándoles de manera intensa, en el Espíritu. Esta generación de hijos e hijas y sacerdotes van a ganar la ciudad de Cádiz, mostrando la bondad, siendo puentes y canales, introduciéndose entre esta sociedad y mostrando la luz de Cristo. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Están listos? ¿Están listas? Os bendigo en el nombre de Jesús. Amén.